Cada día, más de 20 millones de barriles de petróleo cruzan un paso marítimo tan estrecho que podría cerrarse con un solo ataque. Un punto en el mapa que parece insignificante, pero que puede desatar una crisis energética global en cuestión de horas. Hablamos del Estrecho de Hormuz, el cuello de botella más estratégico del planeta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se obtiene ese petróleo, quién lo controla y qué ocurre después de que zarpa de estas aguas peligrosas? Hoy en Así se hace, desentrañamos el flujo real del petróleo iraní y de toda la región, desde su extracción en el desierto hasta su llegada a los puertos de Asia, Europa y América. Prepárate, porque este no es solo un video sobre energía, es una historia de geopolítica, economía y poder internacional. Todo comienza en un lugar que parece vacío, pero que bajo tierra guarda una riqueza incalculable: el suroeste de Irán. Esta región, árida y calurosa, esconde algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Se estima que el país posee más de 150.000 millones de barriles de crudo, distribuidos en gigantescos yacimientos que se formaron hace millones de años, cuando restos orgánicos quedaron atrapados bajo capas de sedimento y presión. Los campos petroleros más importantes están ubicados en zonas como Ahvaz, Gachsaran, Marun y Agayari, lugares que, aunque poco conocidos fuera del mundo energético, son auténticas capitales subterráneas del oro negro. Allí las operaciones nunca se detienen. Las torres de perforación funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero extraer petróleo no es tan simple como hacer un agujero en el suelo. Primero se realiza una exploración sísmica para determinar con precisión dónde se encuentra el crudo y cuánta presión hay en el yacimiento. Luego se construye una plataforma de perforación capaz de alcanzar hasta varios kilómetros de profundidad. Estas torres, que pueden superar los 40 metros de altura, son verdaderos gigantes metálicos que operan en condiciones extremas de calor, viento y polvo. La perforación puede ser vertical o direccional, dependiendo de la ubicación del reservorio. En muchos casos, se utilizan técnicas avanzadas de perforación horizontal que permiten extraer crudo de zonas más amplias sin necesidad de levantar tantas torres. Una vez alcanzado el reservorio, se insertan tuberías de acero para mantener abierto el pozo. El crudo es entonces impulsado a la superficie por presión natural, o bien mediante inyección de agua, gas o vapor, si el yacimiento ha perdido presión con el tiempo. Ya en la superficie, el petróleo no puede ser enviado directamente a los puertos. Primero debe pasar por estaciones donde se le eliminan impurezas, como agua salada, gases disueltos y sedimentos. También se le estabiliza químicamente para evitar reacciones peligrosas durante su transporte. Este proceso deja el crudo en condiciones aptas para viajar largas distancias sin degradarse. Irán cuenta con una infraestructura petrolera enorme, desarrollada a lo largo de más de un siglo. Desde los pozos, el crudo fluye a través de una red de oleoductos que se extiende por cientos de kilómetros, conectando los campos con terminales de almacenamiento, refinerías o puertos de carga. Pero el verdadero valor del petróleo no está solo en extraerlo. La clave está en moverlo y hacerlo rápido, seguro y en silencio. Extraer el petróleo del subsuelo es solo la primera etapa. El verdadero reto comienza cuando ese crudo, recién procesado, debe recorrer cientos de kilómetros por todo el territorio iraní para llegar al mar. Y en una región geográficamente compleja y políticamente tensa, cada metro cuenta. La infraestructura que lo hace posible es una de las más importantes del Medio Oriente. Una red de oleoductos gigantes que conectan directamente los campos petroleros con los principales puertos de exportación. Algunos de estos ductos atraviesan desiertos, montañas y zonas altamente militarizadas. Son auténticas arterias subterráneas que bombean energía constantemente hacia los mercados internacionales. Uno de los destinos clave es la isla de Karg, situada en el Golfo Pérsico. Este pequeño punto en el mapa alberga el principal terminal petrolero de Irán, responsable de manejar más del 80% del crudo que sale del país. Desde tierra firme, enormes oleoductos bombean el petróleo hasta instalaciones de almacenamiento que pueden contener millones de barriles al mismo tiempo. Las operaciones aquí no se detienen. Mientras un buque tanque está cargando, otro ya está en espera. El proceso es meticuloso. Se revisa la densidad del crudo, su temperatura y composición, todo supervisado por ingenieros que garantizan que la calidad cumpla con los estándares internacionales. Otros puertos estratégicos como Laban, Siri y Bandar Abbas también desempeñan un papel clave. Algunos manejan crudo más liviano, otros se especializan en condensados o subproductos. Todos están rodeados de instalaciones militares, radares y sistemas de defensa aérea debido a la constante amenaza de ataques o sabotajes. Además, Irán ha construido tanqueros propios, algunos registrados bajo banderas alternativas, para sortear las restricciones internacionales. Estas embarcaciones, muchas veces escoltadas por la marina iraní, son cargadas en alta mar y luego navegan hacia Asia, Europa o América Latina
Argentina. Pero el punto más delicado no es el puerto, es el siguiente tramo, la salida al océano abierto. Para lograrlo, todos estos buques deben cruzar el estrecho de Hormuz, uno de los lugares más tensos y militarizados del planeta, un embudo geográfico por donde pasa una tercera parte del petróleo del mundo y donde cualquier incidente podría disparar una crisis energética global. ¿Cómo se cruza esta zona sin ser atacado, detenido o vigilado por potencias enemigas? Esa es la historia que exploraremos en la siguiente parte. El estrecho de Hormuz, la zona cero de la geopolítica del petróleo. Imagina una puerta estrecha custodiada por enemigos, por donde debe pasar cada día una tercera parte del petróleo que mueve al mundo. Esa puerta se llama Estrecho de Hormuz. Ubicado entre Irán y Omán, este paso natural tiene apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más abierto, pero los canales realmente navegables son mucho más angostos, menos de 5 kilómetros de ancho en cada dirección, uno de entrada y uno de salida. Por allí transitan cada día más de 20 millones de barriles de crudo a bordo de gigantescos buques tanque que flotan sobre una línea invisible entre la paz y el conflicto. No existe otro punto en el planeta donde la energía mundial dependa tanto de una franja de mar tan pequeña. Este estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán y a través de él con el Océano Índico. Todos los países productores de petróleo de la región, Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, dependen de esta ruta para exportar su crudo al resto del mundo. Y por eso no es solo una ruta comercial, es un campo de tensión geopolítica constante. Del lado norte del estrecho, Irán mantiene una fuerte presencia militar, con bases navales, radares, baterías antibuque, misiles tierra-mar y patrullas de la Guardia Revolucionaria. Del lado sur, Estados Unidos despliega a su quinta flota, con portaaviones, submarinos y destructores estacionados en Bahrein. A esto se suman satélites espía, drones y flotas aliadas de Reino Unido, Francia, Arabia Saudita y otros países del Golfo. En este espacio reducido, donde cualquier maniobra puede malinterpretarse como una amenaza, el riesgo de una confrontación accidental es altísimo. Y no es una posibilidad teórica. Ya ha ocurrido. En 2019, varios buques comerciales fueron atacados o saboteados cerca de Hormuz, y un dron estadounidense fue derribado por Irán en la misma zona. Ese mismo año, la Marina iraní capturó un petrolero británico, desatando una ola de sanciones y respuestas diplomáticas que casi escalan a un conflicto abierto. Pero Irán también ha advertido que, si se ve acorralado por sanciones económicas o amenazas militares, podría cerrar el estrecho de Hormuz, impidiendo la salida de cualquier barco petrolero, propio o extranjero. El resultado de ese cierre hipotético, un disparo inmediato del precio del petróleo, mercados colapsados y una crisis energética a escala global. Por eso, cruzar Hormuz es una maniobra delicada y calculada. Cada buque tanque que atraviesa estas aguas lleva sistemas de posicionamiento satelital, comunicación constante y escolta naval o aérea en algunos casos. Incluso los movimientos se coordinan a través de organismos internacionales para evitar errores de interpretación, y aún así la tensión nunca desaparece. Salir del estrecho de Hormuz es como escapar de una partida de ajedrez en llamas, pero cruzarlo no es el final, es solo el principio del verdadero trayecto, el viaje hacia los compradores internacionales. ¿A dónde va ese petróleo una vez que deja atrás el Golfo Pérsico? Una vez que un buque tanque ha superado el estrecho de Hormuz, comienza la parte más extensa y más secreta del viaje, el recorrido hacia los compradores internacionales. En teoría, Irán está sometido a fuertes sanciones económicas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias. Estas restricciones impiden que la mayoría de países y empresas compren legalmente petróleo iraní y penalizan a quienes lo intenten, pero en la práctica el petróleo sigue fluyendo. Históricamente, los principales clientes del crudo iraní han sido China, India, Corea del Sur, Japón, Turquía y Siria. Algunos, como China, siguen comprando grandes volúmenes aunque de forma indirecta. Otros lo hacen de manera más encubierta, triangulando las operaciones a través de intermediarios, empresas fantasmas o bancos no occidentales. Uno de los métodos más utilizados es la transferencia de crudo entre barcos en alta mar. Así funciona. Un buque cargado con petróleo iraní se encuentra en un punto remoto del océano con otro buque sin bandera identificable. Allí, en medio del mar, transfieren el crudo de un barco a otro. Este segundo buque, ahora limpio, se dirige a un puerto extranjero con papeles alterados o sin origen declarado. Otra táctica común es apagar los transpondedores de posicionamiento automático, conocidos como AES, que permiten rastrear a los barcos. Esto hace que el buque desaparezca de los mapas por días o semanas, durante los cuales puede cargar, descargar o cambiar de bandera sin dejar rastro digital. Además, Irán ha construido su propia flota de tanqueros, muchos de ellos registrados bajo banderas de conveniencia como Panamá, Liberia o
o Islas Marshall, lo que complica la trazabilidad. Estos barcos operan de forma continua y algunos incluso modifican su estructura o cambian de nombre varias veces al año. A pesar de los bloqueos, se calcula que Irán exporta entre 1 millón y 1,5 millones de barriles por día, según estimaciones de agencias de inteligencia energética. Una parte va a mercados alternativos, otra entra por canales oficiales a través de países aliados y otra más termina mezclada con petróleo de otras naciones para borrar su origen. Este sistema paralelo de comercio crea una economía gris donde grandes cantidades de dinero circulan sin pasar por bancos occidentales y donde cada barril vendido representa una victoria política para Teherán. Pero también hay un riesgo enorme. Un error, una filtración o una intercepción marítima pueden escalar a una crisis diplomática o militar. Por eso, cada operación se realiza con el máximo nivel de secreto, planificación y protección. Ahora bien, cuando ese petróleo finalmente llega a refinerías en China, India o Turquía, se convierte en gasolina, diésel, plásticos, fertilizantes o miles de otros productos industriales. Pero la pregunta de fondo sigue viva. ¿Quién permite que esto ocurra? ¿Quién realmente controla las rutas, las sanciones y los silencios? El estrecho de Hormuz no es solo una vía marítima, es un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede cambiar el equilibrio energético del planeta. Aunque geográficamente Irán controla el lado norte del estrecho, en la práctica, este punto neurálgico es custodiado por múltiples actores, todos con intereses enfrentados y estrategias de vigilancia permanentes. Por un lado está Irán, que mantiene bases militares, radares costeros, barcos rápidos y baterías de misiles antibuque desplegados a lo largo de su costa. La Guardia Revolucionaria Islámica considera el estrecho como territorio soberano bajo vigilancia constante y ha declarado abiertamente que puede cerrarlo si su seguridad o su economía se ven amenazadas. Del otro lado, Estados Unidos y sus aliados, con presencia militar en Bahrein, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, operan en la zona para garantizar la libre navegación. La quinta flota estadounidense, con base en el Golfo, mantiene portaaviones, submarinos nucleares, drones y aviones de reconocimiento patrullando la zona día y noche. En medio de estos dos gigantes flotan los intereses de otros jugadores: Arabia Saudita, China, India, Israel, Rusia y Europa, todos con algo en juego si se interrumpe el flujo de petróleo. Un bloqueo, incluso temporal, provocaría un alza brutal del precio del crudo, afectando desde el costo de transporte global hasta la inflación en países consumidores. Pero, ¿puede Irán realmente cerrar el estrecho? Técnicamente sí. Tiene la capacidad militar para sembrar minas, desplegar submarinos y atacar buques con misiles. Pero políticamente, hacerlo implicaría provocar una guerra directa con potencias mucho más grandes. Por eso, el verdadero poder en Hormuz no se ejerce con disparos, sino con amenazas, advertencias y demostraciones de fuerza. Cada vez que Irán lanza un misil de prueba o intercepta un barco, manda un mensaje al mundo: podemos apagar la energía global cuando queramos. Mientras tanto, las potencias occidentales han buscado alternativas. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han construido oleoductos para evitar pasar por Hormuz, llevando el crudo directamente al Mar Rojo o al Golfo de Omán. Pero su capacidad sigue siendo limitada frente al volumen total que transita por el estrecho. Y aunque el mundo se encamina hacia una transición energética, con más inversión en renovables y menos dependencia del petróleo, la realidad es que aún estamos lejos de abandonar los hidrocarburos. De hecho, la Agencia Internacional de Energía estima que el petróleo seguirá siendo el principal motor del transporte mundial por lo menos hasta el año 2040. En ese contexto, Hormuz seguirá siendo un punto de fricción, una amenaza latente y un símbolo del poder energético concentrado en pocas manos. ¿Y tú qué opinas? El petróleo que sale del estrecho de Hormuz no es solo un recurso energético, es una herramienta de poder, una moneda diplomática y una bomba geopolítica que sigue latente bajo la superficie del mar. Una sola decisión, un error de cálculo o una crisis mal gestionada podría transformar esta franja de agua en el epicentro de un conflicto global. Hoy ya sabes cómo se extrae, cómo se mueve, quién lo vigila y por qué el mundo depende de él más de lo que parece. Pero la pregunta ahora es para ti. ¿Crees que algún día el estrecho de Hormuz dejará de ser tan importante como lo es hoy? ¿O el petróleo seguirá marcando la política mundial por muchas décadas más? Te leemos en los comentarios. Comparte tu opinión y hagamos que esta conversación salga de la pantalla. Y si este tipo de contenido te hizo ver el mundo con nuevos ojos, suscríbete y activa la campana. Porque en Así se hace, te mostramos no solo cómo se fabrica el mundo, sino cómo se sostiene. Nos vemos en el próximo episodio.